Gracias, Señor. Como todos sabemos, estamos, se dijo en toda la noche, celebrándolo a Él, recordando estas Pascuas y el significado de las Pascuas. Y esta noche sería, recordando las Pascuas, sería una noche de luto. Mañana estaríamos celebrando su resurrección. En esa mañana donde mujeres fueron a ungir a Jesús, fueron a ungirlo con ungüento, porque no habían podido hacerlo cuando lo sepultaron, y se encontraron con lo que él ya había anunciado, que él iba a resucitar de los muertos, que él se iba a levantar al tercer día. Ahora, si usted piensa, ¿cuál es el sentido de esto? Es decir, ¿cuál fue el sentido de que Jesús muriera en una cruz? Y cada uno de nosotros, yo le preguntara a usted, cada uno me daría una opinión, me daría una respuesta, de acuerdo a lo que usted siente en su corazón, de acuerdo a lo que está grabado en su corazón, de acuerdo a lo que aprendió, de acuerdo a lo que se le enseñó. Y, y seguramente, en la gran mayoría, no estaría la respuesta correcta. ¿Por qué digo esto? Porque compruebo que cada vez que le hago esta pregunta a la gente o cristianos y me hablan del perdón y me hablan de la misericordia y me hablan del amor de Dios y me hablan de un montón de cosas que sí tienen que ver con todo, pero hay algo mucho más importante y que no tiene que ver con el caminar de Jesús, porque el caminar de Jesús solamente nos habla de cosas que Él enseñó, de que Él ratificó, que estaban en la palabra. Lo que pasa que tenía que ordenarla porque la religión había atrofiado todo. La religiosidad de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, hicieron tan difícil que el pueblo pudiera llegar a Dios y solamente se exaltaban ellos. Solamente ellos eran lo importante y nadie podía llegar a Dios si no era por ellos. Y Jesús vino a revertir todo eso porque Él fuera del templo, fuera del lugar importante donde todo el mundo iba a buscar el perdón o la salvación, lo encontraba al costado de un río, en medio del desierto, en medio de gente pecadora, llena de enfermedades, leprosos, endemoniados. Y ahí encontraban el mensaje que era clave. Y el mensaje, en todo lo que él enseñó, habla de salvación. En todo lo que él habla, habla de salvación. ¿Y qué es la salvación? Por eso digo que cada vez que yo hago esta pregunta y celebramos, porque recordamos a Jesús subido en la cruz y que Él se murió por nosotros, y Él nos perdonó y Él se llevó toda, y hacemos toda una teología de la cruz. Pero nos olvidamos que el Mesías vino a salvar, y Él lo dijo, se lo dijo a los religiosos, le dijo, Él vino a los que estaban perdidos. Él vino a salvar y a recuperar lo que estaba perdido. Y lo que estaba perdido, lo que se perdió allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, fue la vida eterna. Ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Ellos no iban a morir, ellos iban a vivir eternamente. Pero el pecado conlleva muerte. Ellos pecaron y la muerte entró en el cuerpo.
Y eso es lo que se perdió. Se perdió que nosotros pudiéramos disfrutar de una bendición de Dios, de una relación con Dios, de un vínculo con Dios eternamente. Pero hemos escuchado tantas cosas y se nos ha hablado de tantas cosas que en medio de todo eso le perdemos el eje de lo más importante. Por eso le puse como título en esta noche a este mensaje: recuerda lo que es importante. Y es aprender la palabra y aprender un montón de cosas y encontrar un montón de enseñanza en la palabra. Es muy bueno porque eso nos ayuda a consolidar la fe, nos ayuda a afirmarnos en Él, nos ayuda a poder sacar de la oscuridad a muchos que están hoy en tinieblas, que aún conociendo la palabra están en tinieblas, pero necesitan volver a escuchar esa verdad. Como decía Silvia, el hecho de volvernos a la senda antigua, volvernos a las bases. Pero tiene que estar grabado en nuestro corazón y en nuestra mente que lo más importante que hoy está en juego es la salvación. Hoy lo más importante en tu vida tiene que ser la salvación. ¿Y la salvación de qué? Y es simple, porque si todos analizamos cómo es la vida, todos sabemos que nacemos, pasamos por esta tierra y morimos, ¿sí o no? Antes, después, por culpa de no hacer bien las cosas, por hacer bien las cosas, y bueno, llegó la edad, llegó el tiempo, llegó la caducidad. Yo no sé usted, pero ahí a los jóvenes nos cuesta, miren, me anoté con los jóvenes, les cuesta por ahí darse cuenta de algunas cosas, ¿no? Por ahí los que estamos un poco más en edad, ya nos cuesta más las cosas. Nos cuesta recordar, nos cuesta avanzar, nos cuesta aún levantar a nuestros nietos y disfrutar con ellos. Y por ello quieren jugar con nosotros y yo juego un rato y ya les digo: yo sentadito, ustedes corran. Me pasa, ¿no? Que no me pasaba antes. Yo en los cultos anteriores yo estaba ahí y saltaba con ustedes y cantaba con ustedes y me paraba acá adelante y saltaba con ustedes. Y usted me verá que muchas veces estoy sentado en las alabanzas, cosa que no hacía antes. Pero mi problema de columna me lleva a que si yo estoy mucho tiempo parado, se me duermen las piernas. Entonces tengo que respetar a mi cuerpo porque, bueno, tengo esa sintomatología. Y uno ahí se da cuenta que se cumple lo que es la vida. Y la vida es así. Le podemos mejorar con algunas cosas, pero el ciclo es el mismo. Entonces, cuando hablamos de salvación, ¿a qué se refiere Dios de la salvación? Se refiere a que hay una vida eterna, pero hay dos lugares para vivirla. ¿Le digo o no le digo? Hay dos lugares para vivirla, eso es así, yo se lo aclaro. Hay una que es con Él, en la eternidad, en el cielo, donde Él dijo: yo voy a preparar lugar para ustedes, y va a haber calles de oro, y va a haber esto, y va a haber lo otro, y no va a haber lloro, no va a haber lágrimas, y no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, y les voy a dar un cuerpo incorruptible. Pero hay otra que no se habla mucho, porque es medio como alérgico, o como que es una mala palabra, ¿no? Ay, no me asuste. Yo no te vengo a asustar, te cuento que hay dos lugares. Uno es Cancún, playa, sol, buena vida, porque usted va a Cancún y ahí no labura nadie, salvo que atiende en las mesas y después nadie trabaja en Cancún. En el cielo tampoco vamos a trabajar. Quiere una buena, esa no va a trabajar en el cielo. Mire Génesis, pregunto, ¿qué trabajo hacía Adán?
Lo único que le dio Dios de mandato fue dos cosas. Que nombre a todas las cosas creadas por Él, que le ponga un nombre, ¿sí o no? ¿Y después qué? Procrear. ¿Cuántos varones estamos disgustados con eso? ¿Qué trabajo hacía Adán? Nada. ¿Y Eva? ¿Eva se preocupaba por lo que se iba a poner? ¿Las pilchas, si había una fiesta o algo? No. Es más, ni vestido tenían. Eva no se preocupaba ni por la silueta, ni por las arrugas, no se preocupaba si tenía que comprarse alguna crema porque se le empezaba a hacer las patas de gallo. No tenía ningún problema. Ni la tintura, ni lavar la ropa, nada. Esa es la vida que Dios tenía para nosotros, pero como el hombre pecó, y hablando de hombres fueron los dos, eso conllevó a que nosotros perdimos esa condición y Jesús vino a darnos la oportunidad de volver a tomar esa condición. Por eso dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Sí o no? Entonces Él volvió a abrir esa puerta, Él volvió a hacer ese camino que nos lleva a la vida eterna. Por eso decimos que Él es nuestro Salvador, porque a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, Él nos da la posibilidad de la vida eterna. Amén. Ahora, ¿saben por qué Jesús hablaba en parábolas? Jesús hablaba en parábolas, ¿por qué? Porque Dios sabía que le iba a hablar a una generación de dura cerviz. Generación con un corazón duro. Los profetas ya habían anunciado eso. Jesús lo recuerda allí en Mateo. Y recuerda que el corazón de la gente era así. Por eso iban, se sanaban, 10 leprosos, pero volvía uno a agradecerle. ¿A cuánto dio de comer? Y nunca había agradecimiento por ese tema. Ahora, en la plaza, todos gritaron, Barrabás. ¿Por qué? Porque ellos tenían un corazón duro. Porque la condición era que Jesús no iba a venir acá, iba a reinar, ni iba a conquistar reinado, sino que Jesús venía con un plan. Y el plan era que Él se subiera a la cruz. Siempre el plan de Dios fue que Jesús se subiera a la cruz. Si no, no entenderíamos ninguna de las profecías que hablan del Mesías. Varón de dolores, bajo sufrimiento. Todas las profecías que hablan de Jesús hablan de un sacrificio, el Cordero inmolado, que quita el pecado del mundo. Si el plan de Jesús era venir acá y morir en una cruz. Ahora, todo eso se tuvo que preparar porque Él tenía que plantar el reino de Dios aquí en la tierra y lo tenía que hacer con gente que entendiera la esencia de la palabra de Dios. Que no estuviera mal la religiosidad, sino estuviera la palabra de Dios y la esencia de la palabra de Dios. Que lo más importante en la vida de un creyente no es cómo vivo acá, sino lo que voy a obtener. Pero lamentablemente vivimos más dedicados a cómo vivir acá. Cuando ya Él nos dijo, en el mundo van a tener aflicción. Ahora, eso no significa que tengo que estar sufriendo todos los días. No. Tengo que tener una mentalidad distinta para no sufrir todos los días. ¿Por qué? Porque problemas voy a tener, situaciones se van a presentar. Hay días buenos y días malos, ¿o no? Mire el libro de Eclesiastés, entonces. Cuando el sabio más grande que había sobre la tierra dijo, hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir. Hay tiempo para reírse, hay tiempo para llorar. Hay un tiempo, en la vida hay un tiempo. Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para estudiar y un tiempo para trabajar. Cuando yo cambio los tiempos y no, se me complica. Pero siempre hay un tiempo en la vida para alguna cosa. Ahora, eso todos lo sabemos.
Cada uno lo aplica o no lo aplica o lo vive de una manera distinta, pero hay un tiempo. Ese tiempo yo lo tengo que aprovechar. Y este tiempo que nosotros vimos, como Jesús aprovechó ese tiempo, que fueron 3 años, pero en los cuales Él preparó un montón de gente para que llevara el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Fíjese que nos mandó un mensaje de la prosperidad, de la bendición, ¿no? de las unciones, de los oficios. Nos mandó a que vayamos a predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Hablar de Él y de todo lo que Él enseñó, porque Él es el camino y Él es el Salvador. Porque lo más importante es la salvación. Como siempre digo, es decir, vine sin nada y me voy sin nada de esta tierra, ¿o no? Entonces, ¿por qué tan preocupados y ocupados por esta tierra? Está bien, uno tiene familia, quiere vivir bien, obvio que todo eso. Ahora, si todo eso, Él me dice que si yo busco el reino de Dios, su justicia, todo lo demás será añadido, sería mucho más sencillo encontrar cuál es el eje de mi vida con Él, de mi relación con Él, cuál es la voluntad de Dios para mi vida en este caminar, y encontrando su voluntad, camino en su voluntad, y las cosas me van a ser un poco más sencillas. Lucha vamos a tener, problemas vamos a tener. Un día vamos a tener mucho trabajo, otro día no vamos a tener trabajo, y voy a decir, hay tiempo de vaca gorda y tiempo de vaca flaca. Ahora, Dios dijo que iba a estar con nosotros, ¿no? Quedó claro lo del jueves, ¿no? Lo que estuvieron. Él dijo que va a estar y está con nosotros hasta el fin. Pero la duda nos hace entrar en conflicto. Ahora, hoy te tengo que hablar de lo más importante que estamos celebrando hoy. Y lo más importante que estamos celebrando hoy es que hemos obtenido a través de la fe, a través de Jesucristo, la promesa de la salvación y la vida eterna. Porque te dije, hay 2 lugares. Y como te dije, como Jesús hablaba con parábolas, ¿por qué? Porque el que tenía el Espíritu, el que recibía con ese corazón rendido a Jesús, con hambre de Dios, entendía la parábola. El que quería razonar no entendía nada. Y Jesús, si usted presta atención a las parábolas, todas tienen que ver con cosas de lo cotidiano. Y si con cosas que pasaban todos los días. Cada parábola, del sembrador, la del que fue a encontrar la perla de buen gran precio, todas las parábolas tienen que ver con algo de lo cotidiano, que la gente conocía. Ahora hay una que nos habla de lo que no conocemos para revelarnos lo que te estoy diciendo. Y si usted me quiere acompañar a Lucas capítulo 16, dice parábola del rico y el pobre Lázaro. Pobre no era porque pobre Lázaro que estaba, no, pobre porque era pobre. Preste mucha atención. Yo se la voy a leer una versión popular para que sea mucho más tranqui y la pueda escuchar bien. Pero preste mucha atención. Dice, había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un pobre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió, y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió, porque ya que todos morimos, y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en un lugar a donde van los muertos,
O sea, no es una revelación de lo cotidiano. Te está mostrando lo que te estoy transmitiendo ahora. Hay dos lugares. Lázaro fue sentado al lado de Abraham. Pero el rico no. El rico, dice, sufría en un lugar a donde van los muertos. Levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó: Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. ¿Por qué estaba sufriendo? Porque estaba en un fuego. Hágase la idea. Use la imaginación que Dios le dio. Pero Abraham le contestó: Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí. Y acá me detengo un ratito. ¿Se imaginan la escena? Lázaro fue tomado por los ángeles y llevado a un lugar especial. Un lugar que no entras si no es por mandato de Jesús, que es el Salvador. Él mandó a sus ángeles a recoger a Lázaro y a llevarlo a un lugar. ¿A dónde? A donde están los que él ya redimió. Todos los judíos conocen a Abraham, el padre de los judíos. Ahora el rico fue enterrado y no fue al mismo lugar. Fue un lugar de sufrimiento, dice, ¿o no? Y ese lugar de sufrimiento había un fuego. A ver, no sé si estaba en el medio del fuego, si el fuego estaba alrededor de él, si estaba arriba de su cabeza, si las patas se le ardían, no sé, no me pregunte esas cosas porque no lo explica Jesús. Pero sí había un fuego que lo consumía porque se sentía quemándose. Por eso le pide que mande a Lázaro con agua. Fíjese la sed que tendría, que está diciendo que Lázaro moje el dedo. ¿Cuánto puede mojar el dedo y transportar agua a un dedo? ¿Cuánto? A veces queremos agarrar el agua con las manos para tomar. ¿Y cuánta agua podemos tomar? Imagínense un dedo. Pero era tanto el sufrimiento, tanto el dolor, tanto la necesidad del ardor, que esa gotita que cayera del dedo de Lázaro iba a traer un alivio para él. Quiero que usted se imagine, porque cuando no nos imaginamos las cosas, decimos, esta es una historia más. No es una historia más. Todo lo que Jesús relata en los evangelios, todo lo que hay en los evangelios es verdad. Dios no va a mentir. Ahora, si todas las parábolas hablaban de cosas cotidianas, esta no está hablando de cosas cotidianas. Esto te está hablando de lo que realmente significa la eternidad. Porque cuando nosotros tenemos que entender que fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, quiere decir que nosotros fuimos creados eternos. Pero como te dije, allá en el Génesis, en el huerto del Edén, lo que fue condenado o lo que cayó en muerte fue nuestro cuerpo. Por eso dice la palabra, que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Quiere decir que el espíritu y el alma son eternas. Por eso Jesús dice, o Pablo nos enseña, que cuando nosotros entremos en la eternidad, Dios nos va a dar un cuerpo incorruptible. ¿Me sigue hasta acá? Porque todo esto usted lo sabe. Ahora, ¿qué pasa? Que todo lo otro es más importante y nos olvidamos que esto es lo más importante.
Ahora fíjese, ¿ellos podían decidir pasarse de un lado al otro? No. Es decir, estos que estaban sufriendo veían que allá estaban bien y estaban tranquilos y estaban gozosos. No tenían necesidad de nada. Y acá estaban sufriendo. Y usted dirá que Dios es malo. No, no es malo. Te está diciendo que hay dos caminos. Uno que te lleva a la vida eterna y otro que te lleva a la perdición. Si nosotros decidimos tomar de la perdición, no es culpa de Dios. Si Él te avisó. Todos hoy tenemos la oportunidad de saber qué camino tomar. Ahora, yo decido qué camino tomar. Me puedo justificar, como siempre digo, pero a mí me pasó me pasó lo otro, y le ponemos justificativo. Y no nos queremos hacer cargo que el problema somos nosotros. A ver, si te fue mal en el matrimonio, ¿es culpa de Dios? No, es culpa tuya, vos elegiste mal. O no elegiste mal, elegiste bien, pero no cuidaste lo que tenía. ¿Qué sé yo? No sé. Cada persona tiene que evaluar la situación. Pero yo tuve los hijos, me hicieron, ay, no sabe lo que... Si los hijos son tuyos, vos los criaste. Si no los criaste bien o no los criaste bajo la dirección de Dios, obvio que va a pasar. Ahora dice la palabra que si al niño lo instruimos en el camino, aunque fuere viejo, no se va a olvidar. Si la palabra siempre va a estar activa, Él va a decidir como nosotros decidimos. Entonces le podemos poner porque en el trabajo me dice, bueno, pero a ver, todos tenemos trabajo. Oraste a Dios, le entregaste a tu trabajo, te quejabas, rezongabas, hacías piquete, quemaba goma. Esos van a ser los resultados. Vos la peleaste por la tuya, y bueno, esos son los resultados. Pero no tenemos que hacer cargo de los resultados, porque echarle la culpa a Dios es muy fácil. Ahora, es hipócrita echarle la culpa a Dios cuando Dios entregó a su propio Hijo en la cruz del Calvario, murió de la manera que murió por amor a nosotros para darnos la posibilidad de ir a la vida eterna y encima le echamos la culpa a Él de nuestros problemas. Es muy hipócrita eso, ¿qué le parece? Es muy necio de nuestra parte pensar en eso, decir, no, porque al final Dios me dejó solo. No, Dios nunca te dejó solo. El tema es que vos no le diste lugar. El tema es que vos no guardaste esa relación con Dios. El tema es que no cuidamos eso. ¿Por qué? Y porque nos justificamos, ya estamos mal. Yo entré a la iglesia, me dijo la hermana Silvia que está allá, ¿no? Me miró feo, entonces ya no voy más a la iglesia. Le vamos a pedir a la hermana Silvia que tenga una mirada como la esposa de Jacob. La Lea vio que tenía una mirada dulce, decía. Lo único que tenía, bueno. ¿Y eso es justificativo? No. Y porque usted dijo tal cosa, a mí me molestó. Bueno, habla conmigo, nos sentamos, charlamos, yo te explico, si te molestó y yo dije, estuve mal, te voy a pedir perdón. Ahora, si lo dice la palabra, y bueno, hacete cargo, ¿qué culpa tengo yo? Yo no la escribí a la Biblia. Y así podemos hacer una lista de cosas. Pero eso no justifica que yo decida mal y después quiera obtener la salvación. No la voy a obtener. ¿Qué le dice Abraham? Vos cuando era rico ni te preocupabas. Vos vivías de banquete, como tenía un buen pasar. Ni te preocupaste por nada, disfrutaste, bueno, ya disfrutaste. ¿Qué disfrutó? La corta vida acá. Lázaro sufrió la corta vida acá. Ahora, Lázaro fue a disfrutar una vida eterna y el rico fue a sufrir una vida eterna. ¿Qué pesa más? Entonces, tenemos que estar tan agolpados, quiero, y lo otro, porque al final, miren, los otros hacen esto y consiguen esto, ¿y cuál es el problema?
El pecado entró en la humanidad y la humanidad está en pecado, por eso Cristo nos da la posibilidad. Ahora, Él nos dice, esto es malo, esto es bueno. Ahora, yo decido cómo camino eso. Y depende de cómo camine, voy a un lado o voy al otro. Y no lo invento yo, está en la Biblia. ¿Usted lo ve? Lo enseñó Jesús, ¿eh? Tiene toda la autoridad para decirnos la verdad. Él es la verdad. Entonces, lo está diciendo claro acá. Y no hay forma, no hay vuelta. No es que después yo puedo tener... Y no, porque el rico seguramente estaba arrepentido y estaba lamentándose, pero ya no había oportunidad. Él ya no podía pasar a aquel lado. Ya está. La muerte es un antes y un después. Y esto a veces lo digo porque me ha pasado conocer a gente que me ha dicho, bueno, siempre Dios me da una última oportunidad. Y bueno, ojalá la tenga. Te pasa un tren por encima, no sé si va a tener la última oportunidad. Lo único que queda entero delante de un tren es el alma y el espíritu. El resto, si vos sos de oración rápida, qué sé yo, no sé. Digo, porque ¿quién puede saber cuándo te va a pasar algo? ¿O cuándo vas a partir de esta tierra? Y si no tenés oportunidad para arrepentirte, ¿qué? Porque todos se agarran, vio, del ladrón que se arrepintió con Jesús, ¿no? Entonces, como estaba arrepentido de con Jesús, dijo el Señor, acuérdate de mí. Y el Señor dijo, desde este mismo momento estarás conmigo. Ah, pero si el ladrón pudo. Bueno, está bien, es tu decisión. Yo, por la duda, no juego. Es una eternidad en un lado o en una eternidad en el otro. Yo no jugaría con eso, qué sé yo. Cada uno decide, sea feliz. Diría un vecino mío, si te hace feliz, presta atención a esta parte, porque también trae mucha luz. Dice el rico, dijo, te suplico entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les llame la atención, así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo, ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. El rico contestó, Padre Abraham, eso no basta, pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo, si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque algún muerto resucite. ¿Se acuerdan lo que yo le compartí el jueves? Jesús resucitó de los muertos. Mateo capítulo 28, ¿se acuerdan? Si no, mírenlo en la página. Si no estuvo, mírenlo en la página. Está allí. Jesús resucitó de los muertos. A 500 testigos lo vieron resucitado a Jesús. Sin embargo, cuando estaban ahí y lo vieron a Jesús, los que estaban ahí, dice, algunos lo adoraron y otros dudaban. ...500 testigos vieron resucitado a Jesús, pero en el aposento alto había 120. ¿Dónde estaban los otros 380? Que venga un muerto a decirte, che, mirá que es verdad lo que dijo el pelado. En serio que es verdad. Lo que te leyó el sábado es verdad, ¿eh? No va a cambiar nada. Porque si la palabra de Dios, que es viva y eficaz, como espada de 2 filos, que penetra y discierne hasta los pensamientos más profundos, no produce el cambio, no lo va a producir porque vea a un muerto caminando y te cuente cómo es la cosa allá. No va a pasar. Si no recibimos la palabra que es verdadera, que fue inspirada y tiene el poder del Espíritu Santo, no me convence, teniendo el Espíritu Santo en mí, que es el que convence de pecado, justicia y juicio, no me convence, no hay nada que te convenza porque uno toma la decisión.
Y no tiene que ver con que algo especial o sobrenatural pase. Es cuando le digo a la gente, ¿por qué hacemos campaña? Eso lo hablé con los pastores, se me enojan, pero bueno, ¿qué pasa? Yo se lo tengo que decir. ¿Por qué hacemos campaña y dicen, vengan a buscar el milagro? Yo no vi a nadie permanecer firme en el camino del Señor porque Dios le hizo un milagro. Y mire que vi milagros, ¿eh? Cánceres sanados, gente con problemas en las columnas, gente paralítica caminando. ¿Usted piensa que esa gente puede estar segura o su fe creció por el milagro? No, si en el tiempo de Jesús nadie curaba la lepra. Nadie, se morían leprosos, eran apartados de la población. Y la lepra se caía pedazos de tu cuerpo, se pudre tu cuerpo. Pero 10 fueron sanados. Ahora uno solo volvió a darle gracias a Jesús. Uno solo tomó la bendición. Los otros se llevaron el milagro. Entonces, ¿el milagro va a cambiar a la gente? No. No. Venga que le vamos a dar el mensaje. Yo he escuchado cada barrabasada. Venga que este es un mensaje de prosperidad. ¿Dónde la Biblia dice, dónde Jesús dice que los ricos se salvan? ¿Se salvó? Vino un joven rico. Se le presentó a Jesús. Maestro bueno, ¿qué es necesario que haga? Y Jesús le dijo, bueno, obedece, ¿no? Y le da los mandamientos. Y él dice, eso ya lo hice de mi juventud. Bueno, Jesús le dijo, como estaba viendo su corazón, le dijo, una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y seguime. ¿Y qué pasó con el joven rico? ¿Pasó algo? No pasó nada. Se fue triste y amargado. ¿Por qué? Porque tenía mucha riqueza. ¿Jesús lo quería ver pobre? No. Jesús estaba tocando lo que él enseñó desde el comienzo, allá, en el mensaje que tanto nombro, ¿no? Y dijo, no podemos amar a dos señores. O amamos a Dios o amamos la riqueza. Y ahí mismo, apenas se fue el joven rico, dijo, es más fácil, presta atención, es más fácil que un camello. ¿Vio un camello? ¿Es grandote o no? Tiene joroba, tiene un cogote largo, es alto, se tiene que doblar todo para que uno se suba, ¿sí o no? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. ¿Cómo va a pasar un camello por el ojo? Pero esa es la comparación que estaba haciendo Jesús. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en la vida eterna. ¿Para qué queremos ser ricos? ¿Tiene sentido? Décadas hablando, ¿no?, de la prosperidad. ¿Eso era lo importante? No, esto es lo importante. ¿Y es la Biblia? Sí, es la Biblia. ¿Quién enseñó? Jesús enseñó. ¿Y por qué se enseñó más? Y porque cada uno quiere escuchar el mensaje que quiere escuchar. Yo le podría hablar esta noche de Jesús y decirle que Jesús murió en la cruz del Calvario y Él nos dio libertad y Él nos bendice porque Él se llevó todo a la cruz del Calvario, todas las cuentas de la luz, de la obra social, de la escuela privada, todo se llevó ahí, todo se llevó. Así que sea libre, venga, levante las manos, la unción de prosperidad va a venir sobre usted y los bolsillos serán llenos. Y usted va a estar, gloria a Dios, aleluya. ¿Me está escuchando este mensaje? Está. Y le estoy diciendo, en el otro, una media verdad. ¿Qué quiere decir? Una mentira. Sí, Dios puede cambiar tu vida. Sí. Dios puede bendecirte. Sí. Dios puede solucionarte los problemas. Sí.
Obvio que sí, pero eso no tiene que ser el eje de tu vida. Eso, tu fe no tiene que estar basada en eso. Tu fe tiene que estar basada en lo más importante, que Él es Salvador. Y como es Salvador, nos salva de una condenación eterna y nos lleva a una bendición eterna. Amén. Esa es la clave. Y no necesitamos otra historia, no necesitamos que el ángel Gabriel venga y nos diga nada, no necesitamos que el profeta tal venga y te diga tal cosa. Saques eso de la cabeza. Mire, Romanos, esto se lo doy de tarea. Lea Romanos 11. Romanos 11, Pablo le está hablando a los romanos y le dice que ellos llegaron y obtuvieron el mensaje y él fue enviado a los gentiles por la dureza del corazón del pueblo, que no recibieron el mensaje. Y dice, porque mandó Dios un espíritu de estupor. Es el único lado que habla del espíritu de estupor. Y usted busca estupor y habla de insensibilidad. No tenían la sensibilidad de poder recibir el mensaje de Cristo. Se asombraban. ¿Y cómo hace esto? Es más, los discípulos reprendió la tormenta y dijeron, ¿y este? Esto los vientos lo obedecen. Pobres, todavía no tenían la luz. De eso se asombraban. Porque era una generación que necesitaba tener un cambio radical. Pero ese cambio radical lo iban a tener a través del Espíritu Santo. Por eso le dijo, quédense en el aposento alto, reciban el Espíritu y ahí comiencen, hagan la tarea. Y empezaron. Les fue bien y bueno, lean el libro de los Hechos. ¿Pero por qué le digo esto? Porque hoy estamos en la misma condición, por tener un corazón que queremos esto, que queremos lo otro, que queremos que andamos zapateando y andamos como la mula, como un cabreado. Bueno, viene el espíritu de estupor, que de la raíz de estúpido es. ¿Me entiende? De esa raíz viene estupor. Busque la raíz de estupor y tiene que ver con estupidez. Teniendo la verdad, que es como si Dios viniera y te dijera, mira, hijo, ¿qué querés? Si te apareciera, ¿qué querés? ¿1 millón de dólares? ¿Un Ferrari? ¿Un castillo? Y vos le decís, un chupetín. Yo quiero chupetín con chicle. Y te dice, ¿en serio? Afanado por las cosas de este mundo, andamos a traer el chupetín. Cuando Él te quiere ofrecer una eternidad en su gloria. Es como le dije a algunos, a veces me dice, ¿por qué no se toma tiempo? ¿Usted conoce? Yo conozco porque viajé, pero en realidad llevando la palabra y estableciendo ministerio, estableciendo iglesia y estableciendo enseñanza y instituto en distintos lados. Conozco algo de mi país, algo, no le digo que conozco mucho, algo. Y a uno me dice, ¿por qué usted no tiene tiempo? ¿Y por qué no se hace? Tengo un auto nuevo, ¿por qué no se va y hace un viaje acá en vez de acá? Digo, ¿por qué voy a perder mi tiempo hoy en eso? Sí, le digo. Tengo una eternidad para disfrutar eso. Y me miran diciendo, ¿no leíste nunca Apocalipsis vos? No, ¿qué es? Bueno, lee el final de Apocalipsis. ¿Qué dice? Cielo nuevo y tierra nueva. Quiere decir que Dios tiene un cielo nuevo y una tierra nueva para que nosotros disfrutemos una eternidad. Y me voy a preocupar hoy. Ay, nunca pude ir a las cataratas. ¿Cuál es el problema? Ahora, mejor Dios te da la posibilidad y si no te la da, ¿cuál es el problema? Amados, en serio quiero que entiendan esto, porque esto le va a cambiar la vida. Esto le va a cambiar la forma de pensar.
Y dice la palabra que si cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a cambiar nuestra forma de vivir. Porque pensando de la misma manera no vamos a tener un vivir distinto. Si yo vivo pensando y afanado por las cosas de este mundo, vivo amargado. ¿O no? La plata no alcanza, y ahora el dólar no aumenta, pero siguen aumentando las cosas. Y bueno, siempre hay un justificativo para aumentar las cosas, ¿o no? Porque el mundo está regido por el sistema de este mundo. Ahora, vos podés vivir amargado por lo de este mundo, por el chupetín. Deja que el chupetín lo arregle el Señor. Trigáselo a Él. ¿A qué Él cambia la cosa? Si lo busco a Él primeramente. Porque cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, lo demás se acomoda. Y te puedo contar historia de eso. Ahora, la idea es que vos lo vivas. ¿De qué te sirven las historias que yo te puedo contar si vos no lo vivís? Pero para vivirlo, tenés que experimentarlo. Tenés que decir, ¿me juego o no me juego? Pero la condición es que el resultado allá es distinto que el resultado de allá. Y eso que no te vendan otra verdura, lo enseñó Jesús. Lo enseñó Jesús. Entonces, ¿por qué no volvemos a lo importante? Dejemos de andar persiguiendo la bendición cuando teniendo a Dios en nosotros ya la bendición está. Pero lo tengo que tener a Él. ¿Y cómo lo tengo a Él? Cuando lo busco. Cuando vengo y lo busco y estoy con Él. Cuando vengo y la palabra me ministra, entonces voy a la célula y la palabra me ministra. No ando contando chisme ni habladuría, voy a la célula a que la palabra me ministre. Voy a los iniciales y la palabra me enseña y me afirma en la verdad. Vengo al PB y la palabra me ministra para sanar mi corazón. Y el dolor y la tristeza y la amargura y la desazón y todas esas cosas que están guardadas. Y Dios limpia. Venís al ministerial y Dios te da toda la enseñanza de la palabra con detalle, con lujo de detalle. Para que vos tengas el conocimiento correcto, para que no te vendan herejías. Tenés todo a tu favor. Tenés todo en casa. Es como abrir la heladera y tener de todo. ¿Qué quiero? Ay, no sé, ay, ¿qué como? Y tenés de todo, ¿eh? Pero seguro que estás pensando en algo que no está ahí. Pero tenés de todo. No, decisión personal. Pero Él dice que puso aderezas mesas delante nuestro. Para que nosotros nos disfrutemos. Para que nosotros nos saciemos. ¿Cuándo? Cada vez que venimos a Él. Jehová mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Sobre aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. ¿Conoce el Salmo, no? Pero soy yo el que lo tengo que buscar. Soy yo el que tengo que venir a Él. Soy yo el que tengo que dejar de lado, de afanarme por las cosas que no me van a saciar, que no me llevan a la eternidad, y buscar lo eterno, lo que me lleva a la eternidad con Él. Porque eso es lo que está en juego, gente. Eso es lo que está en juego hoy. Y estuvo siempre en juego. Pero hoy tenemos la verdad. No te lo pierdas. No te dejes engañar por las cosas que pasan en Él. Pasan y pasan. Te equivocaste. Levantate y seguí, porque con Él hay una nueva oportunidad. Hay una nueva salida. Hay un día distinto. Él puede cambiar las cosas que para nosotros es imposible. Él las hace posible. Pero lo más importante es que Él es mi Salvador y es tu Salvador. Y que Él se subió a esa cruz para darnos vida.
vida absoluta con Él. No quiere verte condenado. No quiere verte una eternidad sufriendo. Porque se ven, ¿eh? Él no quiere verte así. Él te está invitando a que tomes el camino correcto. Y Él es el camino. ¿Quieres ponerte en pie?